días. Es un placer y un honor estar con todos ustedes hoy día y quiero agradecer especialmente a CEDICE por haberme invitado, una fundación al que le tengo una admiración enorme por todo lo que ha hecho, por el trabajo valioso que ha hecho durante todos los años y especialmente ahora en que los venezolanos han perdido tantas libertades y están luchando como nunca para recuperarlas y para revertir el régimen autoritario que se ha impuesto acá. Porque lo que queda claro es que hace rato Venezuela no tiene democracia y el hecho que ante los ojos de la comunidad internacional le quita cualquier duda al respeto es el encarcelamiento del prisionero político Leopoldo López, nada más uno de los tantos atropellos en contra de la libertad que ha sufrido el pueblo venezolano últimamente. Por eso es para mí un honor enorme poder colaborar con tantos venezolanos como los que están acá hoy día. Es cierto que la crisis actual es el producto de las políticas y de la ideología puestas en marcha por Hugo Chávez, pero el declive de Venezuela, el deterioro institucional y económico, empezó mucho antes de Chávez. El gran intelectual venezolano Carlos Rangel, miembro fundador de CEDICE, advirtió de tal declive. Hace más de 30 años dijo lo siguiente: en los años que nos han traído hasta el actual estado de humillación nacional y de gran peligro, nuestro país ha contado con recursos seguros y crecientes y, finalmente, tan grandes que algo muy fundamental tenemos que haber estado haciendo demasiado equivocadamente para que todo ese dinero, en lugar de servir para nuestro despegue definitivo, se nos haya esfumado. Seguía diciendo: según el país político de derecha a izquierda o de izquierda a izquierda, porque aquí nadie está dispuesto a no pretender ser izquierdista, aquí se ha ensayado y aquí ha fracasado la economía de mercado y las soluciones donde hay que buscarlas es en un mayor intervencionismo del Estado. La verdad es exactamente lo contrario. En Venezuela, ni en años recientes, ni en realidad nunca hemos tenido una economía libre. Fin de cita. Como solía hacer Rangel, resaltó un punto clave. Hoy día hay un consenso, por lo menos en la oposición, que sin duda es la mayoría de los venezolanos, acerca de la importancia de la democracia y de las libertades civiles y políticas. Pero creo que lo que todavía se aprecia mucho menos en Venezuela es justamente la importancia del libre mercado, ese punto clave que resaltó Rangel. Y me temo que sin una apreciación mucho más extensa en la sociedad venezolana de la importancia de la libertad económica, como sí existe en los países que tienen éxito alrededor del mundo, Venezuela no podrá superar el subdesarrollo. Quiero por eso resaltar la importancia del libre mercado para la prosperidad, pero también para el progreso humano, y comentar la experiencia internacional y de Venezuela brevemente. En el Instituto Cato, donde yo trabajo junto con el Instituto Fraser de Canadá, nosotros publicamos un reporte anual sobre la libertad económica en el mundo. Es un índice que mide el nivel de libertad económica alrededor de 150 países durante 4 décadas. ¿Qué es la libertad económica? Nosotros decimos que existe la libertad económica cuando existe un intercambio voluntario, cuando hay competencia, cuando hay libertad de elegir y cuando hay protección de las personas y de su propiedad. Medimos en este estudio más de 40 indicadores por países en áreas como, por ejemplo, la regulación, el tamaño de Estado, la libertad de comercio, el Estado de Derecho, que son factores en la libertad económica. ¿Y qué dice la evidencia empírica? Nosotros hemos encontrado una relación fuerte entre la libertad económica y la prosperidad. A más libertad económica, más prosperidad. A más libertad económica, los países tienden a crecer de una manera más rápida. Eso, francamente, no nos ha sorprendido. Los economistas desde el tiempo de Adam Smith han estado diciendo que la apertura es lo que lleva a los países a la prosperidad. Pero este ejercicio es la primera vez que se ha acumulado tanta data de una manera
tan convincente usando nada más la evidencia empírica para mostrar cuáles son esas relaciones. Y lo que sí es impresionante es que aparentemente pequeñas diferencias en niveles de libertad económica pueden producir resultados con grandes diferencias. Por ejemplo, si uno divide los países en quintiles respecto a la libertad económica, se encuentra que el ingreso de los países, el ingreso per cápita de los países más libres del mundo es 36 mil dólares. Uno se pasa al próximo quintil de países más libres y ese ingreso per cápita es la mitad. O sea que pequeñas diferencias en niveles de libertad económica pueden producir resultados distintos importantes. Y es algo que países como la China y la India han descubierto en las últimas décadas, al solo incrementar su nivel de libertad económica por 2 puntos en una escala de 0 a 10, estos países han podido sostener un crecimiento de 7 a 10% por décadas. Así, China ha logrado levantar de la pobreza a cientos de millones de chinos. Y ese tipo de progreso es inédito en la historia humana, tanto en su escala como en su rapidez. El movimiento mundial, y especialmente en esos 2 gigantes asiáticos, hacia la libertad económica, también explica por qué, después de siglos en que la desigualdad había estado aumentando entre ricos y pobres en el mundo, en esta era de la globalización, la brecha entre los ricos y los pobres se ha estado cerrando. Bueno, nosotros no solamente hemos mirado a la relación entre libertad económica e indicadores económicos, lo que hemos hecho es, hemos examinado la relación entre libertad económica y todo el rango de indicadores de desarrollo humano. Y ahí también hemos encontrado una relación fuerte entre libertad económica y estándares de vida. A más libertad económica, más expectativa de vida. A más libertad económica, menos mortalidad infantil, más acceso a agua potable, más alfabetización, menos trabajo infantil, menos pobreza, menos corrupción, mejores indicadores de medio ambiente. En fin, todos los indicadores de bienestar humano están relacionados con un aumento en libertad económica. Y si uno mira nada más a esos indicadores de bienestar humano, se ve también ahí que la brecha mundial entre los ricos y los pobres se ha estado cerrando de una manera dramática y todavía más acelerada de lo que es el caso con respecto al ingreso per cápita. Quiere decir que para un dado ingreso per cápita, los países pobres pueden adquirir un estándar de vida mucho más alto de lo que era el caso hace tan solo 30 años atrás. Ese es el tipo de progreso que se debe en gran parte al incremento de la libertad económica en el mundo. Quiero resaltar un fenómeno que hemos encontrado con este estudio, que es especialmente importante para Venezuela, bueno, para todos los países, y es que la libertad económica está fuertemente relacionada también a las otras libertades, a las libertades políticas y a las libertades civiles. Ahora eso tiene sentido, ¿no? Porque, como bien se ha comentado, el control económico es el control de la vida. No es casualidad que todos los regímenes autoritarios quieren controlar y restringir la economía. No sorprende tampoco que en Latinoamérica son los regímenes populistas, en los países dirigidos por esos regímenes donde la amenaza en contra de la prensa es la más fuerte, por ejemplo. La importancia de la libertad económica para sostener y complementar a las otras libertades es algo que Carlos Rangel entendía desde hace décadas. La mala noticia para Venezuela
es que, a diferencia del patrón mundial, desde los años 70, ha experimentado una caída sostenida en libertad económica que ciertamente se ha acelerado con la llegada de Chávez. Y eso es una tragedia, porque en el siglo XX Venezuela experimentó un desarrollo asombroso. Los economistas Ricardo Hausmann y Francisco Rodríguez, por ejemplo, encontraron que Venezuela creció en un promedio de 6,8% por año entre 1920 y 1948. Para el año 1970, Venezuela era el país más rico de Latinoamérica. Lamentablemente, fue exactamente en esa década cuando empezó el colapso económico de Venezuela. Venezuela es el caso ejemplar de la llamada maldición de los recursos, en que los países ricos en recursos, en vez de enriquecerse, se empobrecen. Y en Venezuela lo que ocurría es que la bonanza petrolera de los 70 se usó, pues, para financiar un aumento significativo del tamaño del Estado y un amplio intervencionismo que resultó perjudicial para el crecimiento, porque era eso que iba acabando con la libertad económica. Para Carlos Boll, otro de los fundadores de SEDICE, la fecha fatal para Venezuela fue enero de 1976, cuando Carlos Andrés Pérez nacionalizó el petróleo, lo cual, en las palabras de Carlos Boll, significó un cambio radical. Por primera vez desde la muerte del general Gómez, en 1935, el poder político económico residía nuevamente en las mismas manos, en las del jefe del Estado. Es así que Carlos Rangel atribuía la hipertrofia del Estado en su país al petróleo y al socialismo, dos factores que siguen jugando un papel protagónico en Venezuela. El Estado rentista, con su clientelismo y patronazgo político tan arraigado, se impuso sobre la idea de promover una economía de mercado. No ocurrió acá lo que ocurrió en buena parte de Latinoamérica, que eran profundas y sostenidas reformas de mercado. Lo que sobrevivió fue la cultura política de la que Rangel advertía y que culpaba al mercado por los males sociales. Chávez fue producto y continuación de esa tradición. La enferma democracia venezolana le preparó la mesa a Chávez, quien simplemente intensificó la concentración de poder con la ayuda de un nuevo boom o bonanza petrolera. El reto para Venezuela me parece que es enorme, entonces. El reto es no solamente recuperar las libertades acá perdidas, sino también incrementar sustancialmente la libertad económica y hacerlo al mismo tiempo que superar la supuesta maldición de los recursos. Felizmente, tenemos muchos ejemplos de países que son ricos en recursos naturales, que también son prósperos, como es el caso de Canadá, Noruega y Australia. La lista de estos países, felizmente, también incluye a países en desarrollo, como Chile, Malasia, Botsuana, por ejemplo. Yo espero que en el futuro vamos a ver más países en desarrollo que están superando la supuesta maldición de los recursos. En la práctica, esto quiere decir una cosa muy concreta, que hasta ahora no he visto en Venezuela, por lo menos no mucho, y es decir, se tiene que empezar a discutir y a estudiar, porque es inevitable que se debe hacer, una reforma profunda en el sector petrolero, que necesariamente tiene que incluir una actividad del sector privado y del respeto a la propiedad privada mucho más amplia de lo que existe ahora. Yo creo que ese debate y esos estudios y esa discusión se debe empezar ya, porque si no se hace eso, esa reforma,
La libertad siempre será amenazada en Venezuela. Y la lección de Venezuela es que la libertad es una. Y para progresar se tiene que apoyar y cultivar a todo el rango de la libertad. Muchas gracias.